No sé cómo empezar esto sin que parezca que estoy exagerando, pero necesito contarlo, aunque sea solo para intentar dormir otra noche sin levantarme cada hora a revisar si todas las ventanas están cerradas. Trabajo en una firma de arquitectura al sur de la Ciudad de México, por Metro Miguel Ángel de Quevedo. Esa noche salí de la oficina como a las 11. Había entregado un plano atrasado y lo único que quería era llegar a mi departamento en la colonia Portales, ducharme rápido y dormirme viendo alguna estupidez en YouTube. Era jueves, lo recuerdo bien, porque al día siguiente entraba más tarde y tenía planeado despertarme después de las 9. Tomé un taxi porque el metro ya no pasaba y la app me asignó un chofer con cara amable. Uno de esos señores que te cuentan toda su vida en los primeros 5 minutos. Llegamos sin problema. Mi calle, Nicolás San Juan, estaba tranquila como siempre. Apenas un par de puestos cerrando y un vagabundo dormido en la banqueta, el mismo que a veces me pide café en la mañana. Ni un ruido, ni un coche, ni un alma. Caminé con las llaves en la mano, buscando entre los bolsillos el pinche recibo de una pizza que no recordaba si había dejado en la puerta. Pensaba en eso cuando vi la puerta. Estaba abierta. No del todo, pero sí con ese espacio que no deja dudas. Al principio creí que no la había cerrado bien. Me dije, seguro fue eso. Andabas apurado y no la empujaste con fuerza. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que el marco tenía astillas. La cerradura estaba reventada. La chapa colgaba hacia un lado como si alguien la hubiera pateado desde dentro. Me detuve. Me quedé ahí, a 2 metros. En completo silencio. No escuché nada del interior, ni un paso, ni un murmullo, ni un sonido de televisión. Pero sentí algo que nunca había sentido en mi vida. La certeza absoluta de que algo estaba mal. De que alguien había estado o seguía ahí adentro. Saqué el teléfono con manos torpes y marqué al 911. La llamada ni siquiera entró, sin señal. Moví el celular, me alejé unos pasos, lo levanté hacia el cielo, como si eso sirviera de algo. La señal seguía muerta. Una vecina, la señora Teresa del 3, salió con una bolsita de basura. Nos vimos, me saludó con una sonrisa y notó mi cara. Me preguntó si todo estaba bien. Creo que me robaron, le dije, sin dejar de ver la puerta. Ella se acercó conmigo, despacio, miró la cerradura y me dijo, ¿no deberías entrar para revisar si están ahí? ¿Y si sí están? Respondí. Voy a llamar a la patrulla, me dijo. Sacó su celular y se alejó hacia la esquina, donde sabía que la señal era más fuerte. Me quedé solo frente a la puerta abierta. Puedo jurar que escuché algo. No era un paso, era como una respiración, un jadeo breve. Di un paso atrás, otro más. Me apoyé contra la pared, mirando la puerta, sin parpadear. En eso, vi una sombra moverse dentro. Apenas un segundo. Una sombra humana, atravesando el pasillo. No esperé. Bajé corriendo hasta la esquina donde la señora Teresa hablaba con la policía. Me escuchó llegar agitado. Le dije que había alguien adentro. Ella les repitió a los de la patrulla que vinieran pronto. No tardaron mucho. Unos 15 minutos después llegaron 2 policías en una camioneta blanca con la sirena apagada. Bajaron rápido, uno con una lámpara grande y otro con la mano en la pistola. Me preguntaron si vivía ahí. Les mostré mi credencial. Me pidieron que esperara afuera. Entraron. No escuché nada durante casi un minuto. Después, uno gritó algo que no entendí. El otro lo llamó por radio. Entraron al pasillo, se metieron al baño, luego a mi cuarto. Al final, salieron. Dijeron que no había nadie, que ya se había ido, que no había más que revisar. Tal vez lo sorprendiste justo al llegar, dijo uno, bajando la linterna. ¿Y qué se llevó?, pregunté. Revise usted, haga una lista, y mañana presente la denuncia. Quise discutir, decirles que revisaran mejor, pero no lo hice. Quería ver por mí mismo. Entré mientras ellos me observaban desde la banqueta. Todo parecía intacto. La televisión, el comedor, mi computadora, incluso el sobre con efectivo que tenía en el cajón. Pero la puerta seguía rota. Me senté, encendí las luces, revisé cada rincón. Todo estaba ahí, pero no era verdad. Faltaba algo. En el baño, el botiquín estaba abierto. Mis pastillas de ansiedad no estaban. En la recámara, el cajón donde guardaba unos papeles personales estaba desordenado. Mi ropa estaba movida. Había una camiseta mía, una de fútbol, tirada en el suelo. Y en la mesa de noche, mi cargador estaba desconectado, como si alguien hubiera querido llevarse el teléfono pero se arrepintió al último segundo. No se llevaron dinero, ni electrónicos,
ni cosas de valor. Se llevaron cosas pequeñas, personales, intimidad. Llamé a mi hermana. No quise quedarme solo. Me dijo que llegaría en unos 30 minutos. Mientras tanto, limpié un poco el marco de la puerta. Intenté cerrarla como pude. Cuando me acerqué a la cocina, me di cuenta de que uno de los vasos tenía marcas, como si alguien lo hubiera usado. Estaba mojado por dentro. Fue ahí cuando me quebré. Me senté en el piso, con el vaso en la mano, y lloré. Mi hermana llegó poco después. Dormimos con las luces encendidas. Yo, con un cuchillo de cocina bajo la almohada. No dormí nada. Al día siguiente fui a hacer la denuncia. Me preguntaron si tenía sospechas. Dije que no. No tenía enemigos, no debía dinero, ni siquiera conocía bien a mis vecinos. Me dieron un folio, una promesa de investigaremos. Esa tarde, mientras cambiaban la chapa por una nueva, me di cuenta de otro detalle. En la computadora, en una de las pestañas del navegador, había una búsqueda que yo no había hecho. Decía, ¿cómo entrar a una casa sin hacer ruido? Desde entonces, cada noche reviso todas las puertas, todas las ventanas. Me obsesiono con los cerrojos. Cambié la cerradura por una de seguridad. Puse una cámara falsa en el pasillo. No porque crea que eso impedirá que alguien entre otra vez, sino para poder mirar después quién fue. Porque lo más inquietante no es que hayan entrado. Lo más inquietante es que no se llevaron nada que puedan vender. Solo se llevaron cosas para conocerme. Mi nombre es Luis, tengo 34 años y vivo en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. No soy ningún ingenuo, sé que esta ciudad no perdona distracciones, especialmente cuando se trata de transporte. Pero hay noches en las que el cansancio y la urgencia se combinan de tal forma que uno baja la guardia. Y en esta ciudad, eso puede costarte la vida. Todo empezó un jueves. Salí tarde del trabajo porque se alargó una junta que bien pudo haberse hecho por mensaje. Eran casi las 11 de la noche y, para variar, ya no pasaba ningún micro por Calzada Ermita. Me acerqué al paradero de Constitución de 1917, esperando encontrar un taxi libre. La app de transporte que normalmente uso marcaba sin unidades disponibles. Estaba cansado, con hambre y cargando la mochila con mi laptop del trabajo, que ya se me hacía plomo. Solo quería llegar a mi casa. Fue entonces que se me emparejó un Tsuru blanco con toldo negro y calcomanía en la puerta que apenas si decía «Taxi» en letras medio peladas. El conductor, un tipo de unos 50 años con cara de pocos amigos, bajó la ventana. «¿A dónde vas, jefe?» «Santa María hasta Huacán», le dije sin pensar demasiado. Asintió y sin más, me hizo señas para subir. Yo, idiota, lo hice. No revisé placas, no revisé nada, solo me subí y cerré la puerta. Al principio todo parecía normal. Tomamos por Avenida Tláhuac, que a esa hora ya estaba medio vacía, pero algo me empezó a incomodar a los pocos minutos. El tipo no tenía taxímetro y el espejo retrovisor estaba cubierto con un trapo. No llevaba gafete ni una tarjeta de identificación en el tablero. Pero lo peor vino después, cuando en lugar de seguir por la avenida principal, dobló por una calle que no reconocí. ¿Por qué no seguimos por Tláhuac?, le pregunté. Por aquí es más rápido, jefe. Evitamos un retén. ¿Un retén? Sí, están deteniendo a todos por unos operativos. No te preocupes, carnal, yo me la sé. Mi estómago se apretó. Empecé a ver las casas más cerradas, las calles más oscuras. No había un solo comercio abierto, ni una tienda, ni un Oxxo. Solo bardas altas, portones metálicos y perros ladrando a lo lejos. ¿Qué colonia es esta?, pregunté, intentando que no me temblara la voz. El chofer no respondió. Aceleró un poco más y giró a la izquierda, luego a la derecha. Ya no había tráfico, ni luz, ni ruido. Solo el rechinar de las llantas sobre el pavimento irregular y el ruido de mi corazón en los oídos. Oiga, creo que por aquí no es, dije. Tranquilo, jefe, ya vamos a salir. Fue entonces que noté el cambio. El coche ya no iba en línea recta. Dobló otra vez y otra. Yo no soy bueno con las direcciones, pero ya había pasado la misma casa con grafitis 2 veces. El mismo taller cerrado. El mismo perro flaco echado en la banqueta. Nos estaba dando vueltas. «Deténgase», le grité. Mi voz rebotó en el interior del coche como un disparo. El tipo no dijo nada. Solo apretó los labios, giró el volante con violencia y entró a una calle más angosta. Las llantas pasaron por un tope sin frenar. El golpe me sacudió el cuerpo entero. «Déjeme aquí»,
Ya bájeme, insistí. Se detuvo de golpe, pero al hacerlo, vi que ya no había calle de salida. Estábamos en un callejón sin nombre, flanqueado por 2 bardas altas y un par de casas abandonadas. El Tsuru quedó atravesado, tapando por completo el único camino de regreso. ¿Seguro que quieres bajarte aquí?, me dijo por fin, sin girarse. Yo no respondí. Mi mano ya buscaba la manija, pero no abría. El seguro estaba activado. «Abre la puerta, ábrela, cabrón», grité, con el sudor bajándome por el cuello. Fue ahí cuando giró por fin hacia mí. Su cara estaba en sombras, pero sus ojos eran de una calma aterradora. No gritó, no amenazó, solo me miró con una expresión seca y dijo: «Tranquilo, nadie va a hacerte nada, si haces lo que te digo». Vi que sacó el celular y empezó a escribir algo. No pude ver a quién, pero su pulgar se movía rápido. El miedo ya me nublaba los pensamientos. Empecé a patear la puerta. Intenté romper el vidrio con el codo, pero ni se rayó. El tipo no se inmutaba, solo miraba la pantalla. En ese momento, escuché el motor de otro coche acercándose. Giré la cabeza y vi que un auto negro sin luces avanzaba por la misma calle en reversa, despacio, como si supiera exactamente a dónde iba. Frenó detrás de nosotros. No había duda, era una encerrona, no lo pensé. Me quité la mochila de la espalda, la sujeté con ambas manos y le metí un golpe seco al parabrisas lateral. El cristal se agrietó, pero no se rompió. El tipo me gritó algo, se estiró para alcanzarme, pero yo le metí el codo en la cara. Él chilló y soltó el seguro sin querer. Esa fue mi oportunidad. Abrí la puerta con todo el cuerpo y salí rodando al pavimento. Caí sobre la pierna derecha y sentí cómo se me doblaba, pero no paré. Me levanté como pude y eché a correr hacia la esquina más cercana. Escuché el coche negro arrancar detrás de mí. Gritaron algo, no entendí qué. El corazón me tronaba dentro del pecho. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Las luces del coche me siguieron y escuché cómo las llantas derrapaban en las esquinas. No sabía si iba derecho o en círculos, solo corría. Fue cuando vi una tienda de abarrotes con una reja medio abierta que me lancé hacia ella. Golpeé la puerta con fuerza gritando: «¡Ayuda! ¡Me quieren secuestrar!». Un señor de unos 60 años salió en camiseta, con una escoba en la mano. «¡Cierra la puerta! ¡Cierra!», le rogué. El tipo me dejó entrar. Bajó la reja metálica en cuanto vio el coche negro pasar por la calle. No se detuvieron, solo siguieron de largo, lentamente. Me quedé ahí dentro, con las manos temblorosas, tratando de explicarle al señor lo que acababa de pasar. Él me ofreció un vaso con agua. Me dijo que no era la primera vez que veía algo así, que esas calles eran tierra de nadie desde hace tiempo, que por eso siempre cerraban antes de medianoche, pero esa noche se les había ido el tiempo. Llamamos a la policía, pero tardaron más de 40 minutos en llegar. Cuando lo hicieron, apenas, y tomaron mi declaración. Ni siquiera me preguntaron si quería levantar denuncia. Seguramente eran taxistas piratas, me dijo uno de los oficiales con tono resignado. Con suerte ni te quitaron nada, otros no la cuentan. Nunca supe quiénes eran, ni qué querían exactamente. Pero entendí algo muy claro esa noche. En esta ciudad, el mal no siempre se esconde. A veces viene con una calcomanía en la puerta y un «¿Pa dónde va, jefe?», en los labios. Desde entonces, no me subo a ningún coche que no venga registrado por aplicación. Y cada vez que veo un Tsuru blanco con placas dudosas, siento como el estómago se me vuelve un nudo. No porque me dé miedo recordarlo, sino porque sé que sigue pasando, cada noche. Yo vendía elotes en el mercado de San Lucas, allá por el sur de la Ciudad de México. No es el mercado más grande ni el más famoso, pero tiene lo suyo: puestos apretados, olores que se mezclan, a carne, a canela, a sudor, y una clientela que no perdona la tardanza ni el mal sazón. Mi carrito estaba justo en una de las esquinas del estacionamiento trasero, donde empiezan los puestos de fritangas y terminan los de chiles secos. Ahí, entre cazuelas con aceite requemado y bolsas de queso rallado, hacía mi jornada todos los días, desde antes del mediodía hasta que la última camioneta de mariscos se iba. Lo mío eran los esquites con epazote fresco y chile del que pica sin avisar. Nada gourmet, pero sí sabroso. Pero últimamente, algo raro estaba pasando.
Desde hacía unas semanas, se había corrido la voz de que a uno de los vendedores se lo habían llevado. Nadie sabía bien quién ni cómo, solo que de un día para otro desaparecían, como si se los tragara la noche. Y lo peor es que nadie preguntaba demasiado. En el mercado, la discreción vale más que la justicia. Recuerdo bien el lunes en que levantaron a Nacho, el que vendía películas piratas. Su mesa estaba a 3 puestos de la mía. Era de los que no callaban ni con una torta en la boca. Al otro día, su puesto amaneció solo. Las cobijas que usaba para cubrir la mercancía seguían ahí, igual que su banquito de plástico, pero de él, ni rastro. La gente murmuraba bajito, decían que se lo habían llevado unos tipos en una camioneta sin placas, justo después de cerrar, cuando ya no quedaba ni una patrulla rondando. Algo debía, quién sabe en qué andaba, no era gente derecha, decía la mayoría, pero yo lo conocía bien. Era un hablador, sí, pero no se metía en nada raro. Lo que sí, era curioso. Le gustaba andar preguntando cosas, tomando fotos con su celular viejo, como si anduviera armando un rompecabezas. Después fue Juancho, el de las películas piratas. Luego Chabela, la que vendía ropa usada. No era coincidencia. Todos trabajaban en la misma fila, y todos desaparecieron el lunes por la noche. Yo empecé a sospechar que no era como decían, que no se los llevaban por deber, sino por ver, por escuchar, por estar en el lugar equivocado. Así que cuando me tocó quedarme hasta tarde un lunes, porque un cliente me había encargado una tanda de elotes para su fiesta, decidí no moverme de mi puesto, aunque el resto de los locatarios ya empezaban a levantar sus cosas. Encendí una de esas lámparas recargables que venden en el metro y me quedé pelando elotes en silencio, fingiendo que todo estaba en orden. Pero en realidad, mis oídos estaban puestos en cualquier ruido que rompiera la rutina. Como a las 10:30, escuché el motor de una camioneta acercarse. No era raro que pasaran vehículos, pero esta venía con las luces apagadas. Me asomé un poco entre los tablones de mi puesto. Era una Nissan blanca, sin placas. 2 tipos se bajaron, altos, vestidos de negro, con gorras y chamarras gruesas, como si hiciera frío. Caminaban sin prisa, pero sabían a dónde iban. Se detuvieron justo frente al puesto de don Celso, el que vendía herramientas usadas. Uno de ellos sacó una hoja del bolsillo, alumbró con la luz de su celular y revisó algo en ella. Después, asintió con la cabeza. El otro tipo caminó hacia el puesto, miró por dentro y luego volvió. Este ya no, dijo. Entonces, el que sigue. Mi corazón empezó a golpearme las costillas. El que seguía era yo. Guardé silencio. Me agaché detrás del anafre apagado y contuve el aliento. Uno de ellos empezó a acercarse, paso a paso. No corría, no gritaba. Caminaba como si no esperara resistencia, como si ya supiera lo que iba a encontrar. No podía correr. Si lo hacía, seguro me alcanzaban. Si me escondía, me encontrarían. Así que hice algo que ni yo sabía que tenía en mí. Salí del puesto, con el cuchillo de desgranado en la mano, y grité. ¿Qué quieren? ¿Quién les dijo que vinieran aquí? El hombre se detuvo. El otro, que seguía cerca de la camioneta, sacó algo del pantalón. No vi bien si era un arma, pero lo parecía. El primero me miró, sin sorpresa, como si no importara lo que yo hiciera. Tranquilo, compa, nomás venimos por uno. ¿Uno quién? ¿Quién les da los nombres? El tipo sonrió. Eso no importa, tú ya estás en la lista. En ese momento, oí un chasquido metálico detrás de mí. Alguien más se había metido por el pasillo lateral. Me giré y vi otra silueta acercándose. Me habían rodeado. Corrí. No había opción. Solté el cuchillo, me metí entre los puestos, salté sobre una caja de cartón y me lancé por una rendija que daba al callejón de la bodega. No vi si me seguían. Solo corrí. Crucé la avenida principal sin mirar, escuchando el rechinar de una llanta a lo lejos. Me metí entre los puestos de verduras, que a esa hora estaban cerrados, y llegué a la puerta trasera de la carnicería donde a veces me daban agua. Toqué con fuerza. ¡Ábranme! ¡Es Nacho! ¡Ayuda! El carnicero, que vivía en un cuartito encima de su local, bajó a abrir. Me metió a empujones y cerró con traba. ¿Qué pasó? Vinieron por mí. Son los mismos que levantaron a los otros. Me miró en silencio unos segundos. Luego fue por una botella de mezcal y me la puso en las manos. Tómale, y no digas nada a nadie. Tú sabes quiénes son. Uno escucha cosas. Mejor cállate, no te metas. Hoy te salvaste. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente volví a mi puesto, como si nada.
Pero desde entonces ya no me quedé tarde. A las 7 cerraba. Me llevé el carrito a casa. Empecé a decirle a los demás lo que vi, pero nadie me creyó, o no quisieron creerme. Lo único que sé es que el lunes siguiente no desapareció nadie, pero al otro lunes, sí. Dicen que a los que se llevan no los vuelves a ver, y es verdad. Pero también dicen que si uno pregunta demasiado, termina en la lista. Por eso escribo esto hoy, aquí, encerrado en casa, con la cortina cerrada y el celular apagado. Porque esta noche es lunes otra vez, y siento que alguien está afuera, esperando que apague la luz. No recuerdo el momento exacto en que empecé a notar la moto. Tal vez fue una semana antes, o quizá más, pero desde que me di cuenta, no pude dejar de hacerlo. Era todas las noches, sin falta. Una moto pasaba frente a mi edificio exactamente a las 11:27. Nunca antes, nunca después. Siempre es ahora, y siempre sola. Al principio, me pareció una coincidencia. Vivo en un departamento chiquito en la colonia Narvarte, en un edificio viejo, de esos con piso de mosaico, ventanas angostas y puertas de madera que chillan con solo mirarlas. Estoy en el segundo piso, y la ventana de mi recámara da directo a la calle. Desde ahí, cada noche, se escucha todo. El zumbido de los coches que pasan por eje central, el rechinido de los taxis frenando en Dr. Vertis, y más de una vez, las sirenas que no anuncian nada bueno. Pero desde hace poco, la rutina cambió. Esa moto, una sola moto, siempre a la misma hora, siempre pasando despacio. Pensé que era un repartidor. Aquí hay un Oxxo en la esquina, 2 taquerías que siguen abiertas hasta la medianoche, y por lo menos 3 edificios donde la gente vive pidiendo cosas por aplicación. Yo mismo soy uno de ellos, pero algo no cuadraba. Nunca se detenía, nunca entraba a entregar nada, solo pasaba. Y luego algo me inquietó aún más. El sonido del motor nunca se alejaba por completo. Pasaba frente a mi ventana, se escuchaba cómo bajaba por la calle, y luego, un par de minutos después, volvía a sonar, como si diera la vuelta a la manzana, como si regresara, todas las noches, a la misma hora, dando vueltas. La tercera noche me levanté, apagué las luces del cuarto y me quedé parado junto a la ventana, con las persianas apenas entreabiertas. El reloj marcaba 11:26. Saqué el celular y abrí la cámara, listo para grabar, por pura curiosidad. Estaba seguro de que la moto volvería a pasar. Y pasó. Era una Itálica negra, con faros LED, de esas que se usan para repartir comida. El casco del conductor brillaba bajo la luz de la calle, pero no pude verle la cara. Iba cubierto por completo, incluso con guantes. Y lo más raro, iba muy lento. No como alguien que se dirige a entregar algo, más bien como alguien que espera ser visto. Pasó frente al edificio, dobló en la esquina y desapareció. Pero no fue lo único que vi. Cuando la moto se alejó, algo me hizo mirar al edificio de enfrente. Justo en ese momento, alguien más también estaba mirando desde una ventana del cuarto piso, en la oscuridad, una silueta. No me vio, o al menos no lo creo, pero supe que tampoco estaba ahí por casualidad. Al día siguiente, bajé temprano a la tiendita de la esquina. Le pregunté a don Ramiro, el encargado, si sabía algo de un repartidor que pasara siempre por ahí a la misma hora. ¿Una moto?, preguntó, limpiándose las manos con el mandil. ¿Negra? ¿Con luces blancas? Asentí. Ya van varios que me preguntan, dijo. Algunos dicen que lo sigue. No supe qué responder. Le agradecí y me fui. Pero esa noche no dormí, porque a las 11:27 volvió a pasar. Y esta vez se detuvo. No frente a mi ventana, sino frente al edificio. Pude ver la moto estacionada junto al poste de la luz. El conductor no se bajó, solo se quedó ahí, con el motor encendido, mirando hacia arriba. Apagué la lámpara y me agaché, sintiendo el corazón golpeándome el pecho como si fuera una alarma de incendio. Así se quedó por más de 3 minutos. Luego, sin prisa, giró el manubrio y se fue. Pero esa noche ya no pude pensar en otra cosa. ¿Quién era? ¿Qué buscaba? ¿Por qué no hacía nada? ¿Y por qué siempre a la misma hora? Me convencí de que tenía que hacer algo. Pensé en reportarlo a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que una moto pasaba diario a la misma hora? No habían cometido ningún delito. No tenía pruebas de nada, así que intenté ignorarlo. Pasaron 4 noches sin que sucediera nada. Ni moto, ni ruido, ni luces.
Por un momento creí que todo había sido paranoia. Incluso comencé a reírme solo. «Te estás volviendo loco», me dije. Hasta que el quinto día, al regresar del trabajo, encontré una nota debajo de la puerta. A las 11:27, quédate despierto. No tenía remitente. Estaba escrita a mano, con tinta azul. Letras alargadas, impecables. El papel olía a cigarro. Esa noche no pegué el ojo. La moto volvió. Pero esta vez no estaba sola. A las 11:27 en punto, el motor retumbó como un trueno bajo mi ventana. Me asomé despacio. La moto estaba ahí. El conductor también. Pero había otro hombre, de pie, del lado contrario de la calle, justo donde está la entrada del edificio de enfrente. No hacía nada, solo lo miraba. Y entonces, el conductor le hizo una seña con la mano. Fue un movimiento rápido, como quien da una orden. Y el otro hombre entró al edificio. Ese edificio no tenía reja ni vigilancia. Lo he visto 1000 veces. La puerta de entrada da directo a un pasillo largo, con escaleras a un lado. Las luces del vestíbulo estaban encendidas. Lo vi todo claramente. El tipo subió sin voltear atrás. Yo ya no podía respirar. Marqué a emergencias, pero colgué antes de que contestaran. A los pocos minutos, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de ese edificio. Fue como si le arrancaran la voz a alguien desde dentro. Me tapé la boca. La moto ya no estaba. Llamé a la policía. Fingí ser vecino del otro edificio. Dije que escuché ruidos, que parecía que alguien gritaba. Me dieron las gracias y dijeron que enviarían una patrulla. Me quedé en la ventana, esperando, pero nunca llegó ninguna. Al día siguiente, decidí salir más temprano de casa y crucé la calle para ver el edificio. En el buzón del cuarto piso había un nombre pegado con cinta. E. Nájera. Esa noche no pasó la moto, ni al día siguiente. Pero el tercer día, otra nota llegó a mi puerta. No debiste mirar. Desde entonces, cada noche, escucho un motor acercarse. A veces se detiene, a veces pasa de largo, a veces se escucha en la calle, a veces en el pasillo del edificio. La policía nunca hizo nada. Intenté mudarme. Fui a ver departamentos en otras colonias. Pero cada vez que me quedo en otro lado, alguien toca la puerta del lugar donde me hospedo. Siempre a las 11:27. Solo una vez abrí y no había nadie. Ahora solo espero que alguien más la vea, que alguien más pregunte, que alguien más reciba la nota. Porque mientras no lo hagan, la moto seguirá viniendo por mí. Y sé que algún día va a detenerse y no se va a ir. Nunca me consideré una persona entrometida. De verdad, soy de los que prefieren pasar desapercibidos, hacer su trabajo y no meterse en broncas ajenas. Pero esa noche, en esa banqueta mal iluminada de la colonia Narvarte, rompí esa regla sin querer. Eran casi las 11 de la noche. Yo trabajo para una app de entregas, esas que te pagan un poquito más si haces pedidos después de las 10. Llevaba todo el día rodando en mi moto, con los hombros tensos y los ojos ardiendo por el viento y el cansancio. Ya iba de regreso a casa cuando me entró una última notificación. Un pedido corto, a 3 calles de donde estaba. Acepté por inercia, sin pensar mucho. El restaurante era una fondita con fachada vieja, cerca del cruce con Obrero Mundial. Llegué, recogí el paquete y me dirigí a la dirección que aparecía. Un edificio algo descuidado, con la fachada grafiteada y un foco fundido justo en la entrada. Me bajé de la moto y subí con la bolsa. Me abrió una señora mayor, con cara de pocos amigos. Ni gracias, dijo. Cuando bajé de nuevo y me acerqué a la moto, vi un coche negro estacionado en doble fila. Era un sedán con vidrios polarizados, de esos que uno suele ver en colonias más pesadas. Lo que me llamó la atención no fue el coche en sí, sino el tipo que estaba junto a él. Tenía el cofre abierto y revisaba el motor con el celular entre los dientes, como si estuviera grabando o transmitiendo en vivo. Pero no era eso. Detrás del coche, a unos metros, había otro hombre, mucho más joven, agachado frente a una reja. Tenía una mochila en la espalda, guantes puestos y estaba haciendo algo con un alambre largo. Se notaba nervioso. Yo no tenía idea de qué estaba haciendo exactamente, pero no era normal. Saqué mi celular, sin pensarlo. Ni siquiera fue por morboso. Fue ese impulso idiota de, esto puede ser importante, como si uno tuviera la obligación de documentar todo.
Grabé unos segundos, sin acercarme, solo desde la banqueta. No se veía muy claro, pero se distinguía al tipo forzando la reja. Justo cuando terminé de grabar, el que estaba en el cofre bajó la mirada, directo a mí. Nuestros ojos se cruzaron. Fue un segundo, pero supe que me había visto. Guardé el teléfono con rapidez, me subí a la moto y arranqué sin mirar atrás. No quise hacerme ideas. Seguro no vio bien. A lo mejor no le importó, me repetía. Pero en la siguiente esquina, el mismo sedán negro se me emparejó. Bajó el vidrio del copiloto. El tipo del cofre estaba ahí, ahora con lentes oscuros puestos aunque era de noche. Me habló sin levantar la voz. ¿Grabaste, carnal? Sentí un nudo en la garganta. No te hagas pendejo. ¿Grabaste? No respondí. El semáforo estaba en rojo. Mi moto apenas se sostenía con los pies apoyados en el pavimento. Él estiró la mano desde la ventanilla con el celular en la palma. Pásame tu cel. Ya, miré alrededor. Ni un alma en la calle, solo los faroles anaranjados y el zumbido lejano de una patrulla. No tenía escapatoria. Ya lo borré, mentí. Él sonrió apenas, sin moverse. Enséñame. Saqué el teléfono con la pantalla temblando entre mis dedos. Abrí la galería. El video estaba ahí. No me atreví a mentir otra vez. No lo borres tú, hazlo yo, dijo, y extendió más el brazo. Me lo arrebató, revisó el video, lo puso a reproducir y después lo borró. Luego fue a la papelera y lo eliminó también. Por último, me regresó el celular, pero no me quitó la mirada de encima. ¿Sabes quién soy? Negué con la cabeza. Mejor, así sigue. Si subes algo a internet, si ese video aparece, ya sabes qué te va a pasar. No lo dijo en tono amenazante, lo dijo con la tranquilidad de quien está convencido de que puede hacerte desaparecer sin dejar rastro. El semáforo cambió a verde, el coche arrancó con lentitud y se fue. Yo me quedé ahí unos segundos más, paralizado. No lloré, no grité, no hice nada. Solo me puse el casco y conduje hacia mi casa. Pero no fui a casa. Manejar me calmó un poco, pero mi mente no dejaba de girar. ¿Qué había grabado exactamente? ¿Un robo? ¿Un secuestro? ¿Algo peor? Fui a una estación de policía en la colonia del Valle. Conté una versión muy recortada. No mencioné el video, solo dije que un coche sospechoso me había interceptado. Los oficiales anotaron los datos como quien hace un favor obligado. Me dijeron que si no había placas, ni nombres, ni lesiones, no podían hacer mucho. Volví a casa a las 2 de la mañana. No dormí nada. Pasaron 3 días sin novedad. Empecé a convencerme de que todo había terminado ahí, que fui solo un testigo accidental de algo pequeño, que quizá ni valía la pena. Pero el viernes, cuando salí de mi edificio para iniciar el día, me encontré una tarjeta pegada con cinta en el manubrio de mi moto. No tenía nombre, solo decía: ¿te acuerdas del video? Yo sí, no seas pendejo. Me temblaron las piernas. No había nadie cerca, pero sentí que me observaban desde alguna parte. Tomé la tarjeta y la rompí, aunque sabía que eso no servía de nada. Revisé los mensajes en mis redes, mi correo, todo. Nada nuevo. Dejé de trabajar por una semana. Salía solo al Oxxo de la esquina y regresaba con el corazón latiendo en el cuello. Una noche, escuché pasos en las escaleras comunes del edificio y no pude evitar mirar por la mirilla durante una hora. Mi paranoia se disparó. Empecé a preguntarme si ese video, esos pocos segundos, valían el riesgo. Lo que me jodía más era la impotencia. Saber que no podía contarle a nadie, que no tenía evidencia, que todo lo que viví era invisible para el resto del mundo. Nadie me iba a creer. Una tarde, regresando del mercado, encontré el sedán negro estacionado de nuevo frente al edificio. Esta vez con las luces apagadas, como esperándome. No me detuve. Subí las escaleras sin mirar atrás y cerré la puerta con doble llave. Pero no dormí. Al amanecer, el coche ya no estaba. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces, no he vuelto a grabar nada en la calle. Si algo me parece sospechoso, simplemente miro hacia otro lado. No es cobardía, es instinto de sobrevivencia. Hay gente allá afuera que no se anda con advertencias falsas, que te borran de la vida como se borra un archivo. Y a veces, lo único que te salva es obedecer. No sé si escribir esto va a servir de algo. Tal vez nadie me crea, o peor, tal vez alguien lo lea y piense que estoy tratando de hacerme la víctima, pero tengo que dejarlo por escrito, porque si no lo cuento yo, nadie más lo hará. Todo empezó una noche de sábado.
Me ofrecía manejar desde San Luis Potosí hasta Saltillo por pura necesidad. Había conseguido un cargamento de autopartes usadas a buen precio y mi tío necesitaba que alguien lo llevara personalmente a un cliente. No era un viaje corto, pero el dinero que me ofrecieron era suficiente como para no pensarlo mucho. Además, conocía bien la ruta, más de 300 kilómetros de asfalto, con curvas, subidas y zonas desérticas sin alma en kilómetros a la redonda. Salí como a las 7 de la noche. Pensé que, si todo salía bien, estaría llegando a Saltillo a eso de la 1 de la mañana. La carretera estaba tranquila al principio, puro tráiler, uno que otro carro rebasando a toda velocidad, pero nada fuera de lo normal. Llevaba música puesta, café en un termo y el GPS marcando todo sin problema. Era una noche clara, sin lluvia, sin viento, perfecta para hacer ese tipo de viaje, o eso creía. Todo empezó a ponerse raro cerca del kilómetro 37. Lo recuerdo porque justo antes de llegar, había un señalamiento blanco medio grafiteado que decía, aquí empieza lo peligroso. Al principio me reí. ¡Qué mamada!, pensé. Pero apenas pasé el letrero, la carretera se sintió diferente. El asfalto estaba más dañado, los baches parecían más profundos, y no había ni un solo vehículo delante ni detrás de mí. Encendí las luces altas por precaución y bajé el volumen de la música. Fue entonces que lo vi. Un vehículo detenido al borde del camino. Un Jetta blanco, con las puertas abiertas y las luces de emergencia parpadeando. Me frené de golpe, no tanto porque quisiera ayudar, sino por el susto que me dio verlo tan de repente. No había señal de choque, ni otro carro cerca. Pensé que tal vez se había descompuesto, que el conductor necesitaba ayuda. Pero cuando bajé la ventana para mirar, noté algo que me heló por dentro. El silencio. No había nadie, ni un alma, solo el coche ahí, con el motor apagado y una de las puertas traseras completamente abierta. Bajé del carro, con la linterna del celular encendida. Lo sé, fue una estupidez. Me acerqué con cautela, gritando por si alguien me escuchaba. ¿Todo bien? ¿Hay alguien ahí? Nada. Cuando estuve a menos de 1 metro, vi el primer casquillo. Un casquillo dorado, reluciente, como si lo hubieran disparado hacía poco. Luego vi otro y otro más. Empecé a alumbrar el suelo y encontré al menos 12 desperdigados por el pavimento, justo alrededor del coche. Entonces me llegó el olor, un aroma fuerte, metálico, caliente, sangre. Me acerqué a la puerta del conductor y vi la mancha en el asiento. No estaba seca. Di un paso atrás instintivamente. No había cuerpos, pero eso no lo hacía menos inquietante. Era peor. ¿Dónde estaban? ¿Quién se los llevó? Volví corriendo al carro, mi corazón retumbando como tambor. Cerré las puertas, bajé los seguros y me puse en marcha, sin mirar atrás. Pero unos 200 metros más adelante, algo en la orilla del camino me obligó a frenar otra vez. Esta vez no era un coche, era una figura, un hombre, parado, solo. Vestía pantalón de mezclilla, una chamarra café y una gorra que le cubría el rostro. No levantaba la mano para pedir ayuda, solo estaba ahí, quieto, viéndome. No sé cómo explicarlo, pero algo en su postura me dijo que no era un accidente. No era alguien que necesitara auxilio. Era alguien que esperaba. A mí. Metí reversa de inmediato. Me alejé a toda velocidad hasta que dejé de verlo por el retrovisor. El corazón me martillaba en el pecho. Los ojos me ardían de tanto mirar hacia todos lados. Me repetía a mí mismo: no te pares, no te bajes, no te detengas, pase lo que pase. Pasaron 20 minutos eternos hasta que vi luces viniendo en sentido contrario. Un tráiler. Lo rebasé como si fuera mi salvación. Lo seguí con la vista hasta que las luces rojas se desvanecieron a la distancia. Ya estaba cerca del retén militar de Los Chorros, y mi plan era claro: detenerme y reportar lo que vi. Pero cuando llegué, el retén estaba vacío, sin luces, sin soldados, sin nada, solo la estructura metálica, vacía, y las barreras a medio levantar. Me quedé ahí, con el motor encendido, mirando a mi alrededor, dudando si debía seguir o dar la vuelta. Entonces un coche apareció detrás de mí. Era el mismo Jetta blanco, igualito, misma carrocería, misma puerta trasera abierta.
Pero no era posible, lo había dejado atrás, a más de 20 kilómetros. No había forma de que me alcanzara, no había forma de que estuviera ahí. Aceleré, como loco, casi sin mirar el camino. Rebasé el retén y seguí conduciendo como si mi vida dependiera de ello. No paré hasta llegar a Saltillo, donde me detuve en una gasolinera llena de luces y gente. Apagué el motor y respiré por primera vez en casi una hora. Al día siguiente, fui al taller donde entregaría el cargamento. Un señor de edad me recibió y me preguntó si no me había tocado pasar por el kilómetro 37. ¿Por qué?, le pregunté. Porque hace una semana ahí balearon a un muchacho, lo sacaron de su coche y lo levantaron. Nadie supo nada más. Dejaron el carro igualito, con las puertas abiertas y los casquillos en el suelo. A veces los malandros hacen eso, para ver quién se detiene. No dije nada, pero desde entonces nunca más volví a manejar de noche por esa carretera. Y si algún día lo haces tú y ves un coche abandonado, no te detengas, nunca lo hagas. Yo soy el hermano mayor, aunque a veces pareciera lo contrario. Desde chicos, mi carnal siempre tuvo ese gen de la aventura, de hacer cosas sin pensar. Sergio era carismático, callejero y simpático. El tipo que conoce al del puesto de tacos, al policía de la esquina y al que vende películas piratas en el tianguis. Siempre tenía un compa en cada colonia. Pero en los últimos meses algo cambió. Vivo en Iztapalapa, muy cerca de Ermita. No es la zona más peligrosa de la Ciudad de México, pero tampoco es Disneylandia. Hay tienditas, perros callejeros, baches y, claro, gente que sabe lo que se puede y no se puede hacer. Aquí uno aprende a tener cuidado con lo que dice y con quién se mete. Yo trabajo en un taller de hojalatería, ahí en la colonia, y aunque el sueldo es decente, no alcanza para lujos. Sergio, en cambio, se movía con más dinero del que yo podía justificar. Estoy haciendo chambas de paquetería, me decía, mientras revisaba su celular. ¿Pero con qué empresa? Ya sabes, de esas nuevas. Es por aplicación, pero pagan chido si te mueves rápido. Nunca me quiso decir bien a qué se dedicaba, y como todo hermano mayor, me preocupaba. Pero también aprendí que hay preguntas que es mejor no hacer. La última vez que le insistí, se levantó de la mesa y me dijo: ¿por qué no confías en mí, cabrón? No volvimos a tocar el tema. Pasaron semanas. Seguía viéndolo, aunque menos. A veces venía en la noche, se servía un plato de arroz o lo que hubiera, se reía un rato y se iba sin decir a dónde. Dejaba su cuarto cerrado con llave, aunque yo ni ganas tenía de meterme. Un día me dijo que tenía que salir de la ciudad unos días. No dio detalles. Desapareció 2 semanas. Cuando volvió, ya no era el mismo. Traía el rostro más flaco, los ojos rojos. Se le notaba el nerviosismo en las manos. Yo le pregunté si estaba bien. Me contestó con un "todo chido", que no convencía a nadie. Hasta que, una tarde, tocaron la puerta. No era algo raro. En esta zona, todo mundo toca. El del gas, los testigos, algún vecino buscando ayuda. Pero ese día fue diferente. Eran 2 tipos. Ambos iban vestidos como si vinieran de trabajar, pantalón de mezclilla, camisetas ajustadas, uno con gorra, el otro con una cadena gruesa. No tenían pinta de delincuentes, pero tampoco de vendedores. El que tenía la cadena habló primero. ¿Qué tal, patrón? Disculpe la molestia. ¿Aquí vive Sergio? Lo primero que sentí fue un apretón en el estómago. No sé por qué, pero su tono, aunque amable, me tensó. Miré al tipo de la gorra. Tenía una sonrisa seca, de esas que no tocan los ojos. ¿De parte de quién?, pregunté. Mire, dijo el de la cadena, sacando su celular. No venimos a molestar, nomás queremos hablar con él. Es él, ¿verdad? Me mostraron una foto. Era Sergio, tomada en algún Oxxo. Traía una sudadera negra y el mismo gesto que hacía cuando se burlaba de mí. La foto no era vieja, quizá de hacía unos días, tal vez menos. ¿Qué quieren con él?, pregunté, más serio. Nomás platicar, una cosa pendiente. ¿Está? No vive aquí. Pero es su hermano, ¿verdad?, intervino el de la gorra. Yo no contesté, cerré la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Me quedé parado detrás de la puerta, escuchando. No se fueron de inmediato. Escuché pasos, murmullos y luego el sonido de una moto arrancando. Me asomé por la cortina. Se fueron hacia Tláhuac. Esa noche no dormí. Tampoco apareció Sergio. Lo llamé, le mandé mensajes, pero nada. Silencio. 2 días después me llegó un mensaje sin nombre. No abras la boca por tu bien. No lo estamos buscando a él nada más. El número era desconocido. Tuve miedo.
Por primera vez en mucho tiempo, genuino miedo. En mi colonia todos conocemos a alguien que se metió en cosas y desapareció, pero nunca imaginé que algo así se acercaría a mi casa, a mi puerta. No fui a trabajar, me la pasé encerrado, con las cortinas cerradas, escuchando cada ruido, esperando que no volvieran. El tercer día fui a la delegación a levantar un reporte de persona desaparecida. No me sirvió de nada. Dijeron que como era mayor de edad y no había prueba de delito, no podían hacer mucho. Igual y se fue con alguna muchacha, dijo uno de los policías, masticando una dona. Quise golpearlo, pero no lo hice. Una semana después, Sergio volvió. Entró como si nada. Yo estaba en la cocina y no lo escuché llegar. Solo lo vi cruzar hacia su cuarto. Me levanté de golpe. ¿Dónde carajos has estado? Se detuvo. Me miró. Sus ojos estaban más hundidos. Había perdido peso. Su voz era apenas un murmullo. Vinieron, ¿verdad? ¿Quiénes eran? ¿Qué hiciste, Sergio? Me jaló hacia su cuarto. Cerró la puerta con seguro. No puedes decirle a nadie que me viste. A nadie. ¿Oíste? Te están buscando. Me mostraron una foto tuya. ¿Quién? No sé. 2 tipos. No dijeron nombres. Dijeron que tenían algo pendiente contigo. No abras la puerta si vuelven, ni hables con ellos. Pero dime qué hiciste. Sergio me miró y por primera vez vi miedo en su rostro. Miedo real, como si estuviera viendo su sentencia de muerte escrita en la pared. Hice una entrega, solo una. Me pagaron bien. No pregunté qué llevaba. Me dijeron que era paquetería, como siempre. ¿Y? Era algo más. Nunca vi qué era. Solo sé que desde ese día no me han dejado en paz. Le pregunté si había ido a la policía. Se rió. ¿Y tú crees que eso sirve de algo? Esta gente no se detiene. Intenté convencerlo de que se fuera, de que buscara ayuda. No quiso. Esa noche dormí con una silla trabando la puerta. Y aún así, no logré pegar un ojo. A la semana siguiente, desapareció de nuevo. Pero esta vez se llevó todo. Ropa, mochila, celular. Todo menos una nota, escrita a mano, que encontré en su cama. No te metas, esto no es tu culpa. Te quiero, carnal. Han pasado 3 meses, no sé nada de él. Las autoridades nunca me llamaron. La vida sigue, como si nada. A veces, al salir del taller, siento que alguien me sigue. Veo el mismo coche gris en la esquina más de una vez. En el Oxxo me juraría que un tipo con gorra me miraba demasiado. Pero nunca puedo probar nada. Solo está esa tensión constante, como si mi nombre estuviera en una lista que no puedo ver. Mi madre vive en Veracruz, no sabe nada. Le digo que Sergio se fue a trabajar al norte. No tengo el corazón para contarle la verdad. La última vez que lo vi, lo abracé con fuerza. Y me pregunto si él sabía que sería la última. Si algo me pasa, quiero que quede claro. Yo no hice nada, solo soy el hermano, el que estuvo ahí, el que abrió la puerta, el que vio la foto. Me llamo José Luis. Vivo en un fraccionamiento de interés medio en las afueras de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. No es una zona lujosa, pero tenemos lo básico. Calles limpias, jardineras cuidadas y un módulo de vigilancia en la entrada, con pluma y cámaras. Nada sofisticado, pero sí suficiente para mantener fuera a los curiosos o a los amantes de lo ajeno. Llevaba viviendo ahí más de 10 años. Mi esposa, Rebeca, y yo nos mudamos cuando nació nuestro primer hijo. Ya para entonces, los vecinos se conocían de nombre o de vista. La mayoría éramos gente tranquila, maestros, contadores, empleados de oficina. Uno que otro jubilado cuidando a los nietos, nada raro. Todo cambió hace unos meses. El primer aviso fue pequeño, fácil de ignorar. Don Ramiro, el guardia de siempre, dejó de estar en la entrada. No hubo aviso del comité, ningún cartel. Un día simplemente no estaba. En su lugar, vimos a un hombre alto, moreno, robusto, sin uniforme, con barba cerrada y cara de pocos amigos. Vestía pantalón de mezclilla, chamarra de piel negra y tenis sucios. Parecía más un repartidor informal que un vigilante. ¿Dónde está don Ramiro?, le pregunté una mañana, de camino al trabajo. El hombre ni me volteó a ver. Se fue. Ahora yo estoy aquí. No se presentó. No dijo su nombre. Solo se quedó sentado en la caseta, mirando su celular con la puerta entreabierta. Me molestó su actitud, pero tenía prisa. Pensé en reportarlo al comité de vigilancia, pero, como muchos vecinos, lo dejé pasar. Ya alguien se encargará, me dije. Los días pasaron y el nuevo guardia siguió ahí.
Nunca lo vimos patrullar, no usaba radio, y en la noche, en vez de luces encendidas o rondas, la caseta estaba apagada. A veces, cuando pasaba en la madrugada, soy conductor de plataforma y a veces tengo viajes muy temprano, lo veía durmiendo, con la cabeza recargada sobre el cristal y una cobija encima. Fue entonces cuando empezaron los robos. Primero fue el auto de la señora Norma, una señora mayor de la calle Magnolia. Lo dejó estacionado frente a su casa, como siempre. En la mañana, desapareció. No hubo cristales rotos ni alarmas, solo el espacio vacío. Luego entraron a la casa del ingeniero Torres, un vecino que siempre había sido muy cuidadoso. Cortaron la malla del patio trasero y se llevaron pantallas, una laptop y un reloj caro. El robo fue tan limpio que parecía profesional. Ni los perros ladraron. Pero lo que encendió las alarmas fue el asalto a un niño de secundaria, justo en la esquina frente a la caseta. Le quitaron el celular y la mochila. Según él, el vigilante estaba ahí, pero no hizo nada. Ni siquiera se asomó. Ahí sí ardieron los chats de WhatsApp. ¿Quién contrató al nuevo guardia? ¿Dónde está el comité de vigilancia? Necesitamos cámaras funcionales ya. Yo traté de mantenerme al margen. No me gusta el chisme vecinal, pero había algo en todo esto que no me dejaba dormir tranquilo. Esa cara del guardia me parecía conocida. No sabía de dónde, pero algo me picaba por dentro. Decidí hablar con mi vecino Luis, que siempre ha sido más movido con esos temas. Me dijo que don Ramiro no renunció. Lo despidieron sin previo aviso, supuestamente porque había sido grosero con un residente. Pero nadie supo quién fue ese residente, ni hubo acta, ni reunión. Lo peor vino cuando Luis y yo nos ofrecimos a revisar las cámaras del fraccionamiento. Una noche entramos al cuarto donde están conectadas. Todo parecía normal, hasta que vimos las grabaciones de los últimos 3 días. Estaban borradas, literalmente, saltaban del lunes al viernes. Alguien las había eliminado. Luis contactó al proveedor del sistema. Le dijeron que el acceso remoto había sido usado desde una IP localizada en la misma caseta de vigilancia, es decir, el nuevo guardia. Esa noche no dormí. Lo primero que pensé fue en mis hijos, en Rebeca. ¿Quién era ese tipo? A la mañana siguiente, me levanté antes de lo habitual. Me estacioné afuera del fraccionamiento para observar al guardia sin que me viera. Estuvo en su celular más de 2 horas. Luego llegó una camioneta sin placas. El guardia se acercó, hablaron unos segundos y después le abrió la pluma sin revisar nada. La camioneta entró y salió 20 minutos después. No reportó a ningún visitante. Lo confirmé en el libro de entrada, en blanco. Ahí decidí intervenir. Contacté a un amigo mío, Mauricio, ex policía. Le conté todo. Me pidió que le mandara una foto del guardia. La tomé esa misma noche, desde la ventana del coche, con zoom. No fue fácil, pero logré captarlo cuando salió a fumar. Al día siguiente, Mauricio me llamó con la voz seca. Ese tipo no se llama Armando, ni Antonio, ni Jorge. Se llama Iván Rosales Pineda, y no es vigilante. Tiene antecedentes. Estuvo preso por robo a casa-habitación. Salió hace 3 años. Trabajaba con una banda que se hacía pasar por personal de seguridad. No puedo hacer mucho sin una denuncia formal, pero si yo fuera tú, sacaría a tu familia de ahí unos días. El miedo me invadió. Llamé a Rebeca y le pedí que se fuera con sus padres en Toluca. Puse excusas, obras en el fraccionamiento, tuberías rotas, lo que fuera. Solo quería que estuvieran lejos. Esa misma noche, junto con Luis y otros 3 vecinos, organizamos una guardia civil. Nos armamos con lámparas, radios y celulares listos para grabar todo. Patrullamos desde las 9 de la noche. No le dijimos nada al guardia, solo lo observamos desde lejos. A las 2 de la mañana, la misma camioneta sin placas volvió a entrar. Esta vez no salió. La señal era clara. Algo iba a pasar. Luis y yo seguimos a la camioneta a pie, cuidando no ser vistos. Se estacionó cerca de una casa deshabitada desde hacía meses, en la calle Jacarandas. 2 hombres bajaron con mochilas negras. Uno de ellos llevaba guantes y una palanca. Llamamos al 112, la línea local de la policía municipal. Dijimos que había un robo en progreso. Tardaron 15 minutos en llegar. Cuando los patrulleros finalmente entraron, la casa ya estaba forzada. Dentro había herramientas de robo, radios de banda abierta y una laptop con planos de casas del fraccionamiento. Los hombres intentaron escapar, pero uno fue detenido. El otro alcanzó a huir. Era el guardia.
Al revisar su caseta, los policías encontraron más mochilas, una laptop con acceso a las cámaras y una libreta con nombres y horarios de residentes, a qué hora salían, qué autos manejaban, si dejaban a los niños solos. Lo habían planeado todo desde dentro. El comité intentó callarlo, diciendo que todo había sido un malentendido, que la seguridad ya se estaba reforzando, pero los vecinos no lo permitimos. Se levantó una denuncia colectiva y exigimos cámaras nuevas, vigilancia externa y rotación de guardias. Incluso algunos, como yo, instalamos rejas nuevas y cerraduras electrónicas. De don Ramiro, supe después que nunca fue grosero con nadie. Lo habían corrido porque no quiso aceptar un soborno para dejar pasar vehículos sin registrarlos. Hoy, meses después, hay nuevo personal en la caseta, uniformados, con turnos rotativos, pero yo ya no me confío. Cada noche, antes de dormir, doy una vuelta a pie por la cuadra, reviso el cerrojo, las cámaras, las ventanas, y cuando paso frente a la caseta, aún puedo imaginarlo ahí, con esa chamarra negra y su celular en la mano, observando, porque lo peor no fue descubrir que era un delincuente, lo peor fue haberlo saludado todos los días sin saber quién era realmente. Vivo en la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México. No es una zona lujosa, pero tiene lo suyo. Cafeterías de barrio, tianguis los miércoles, y una mezcla de edificios viejos y modernos que le dan personalidad. Mi hijo Emiliano tiene 12 años y asiste a una secundaria técnica que queda a unas 6 cuadras de nuestro departamento. Yo trabajo desde casa como diseñador gráfico, así que la rutina es bastante estable. Él sale a la escuela a las 7, yo me pongo a trabajar y a eso de las 2 de la tarde lo voy a recoger, o él se viene solo si yo estoy muy cargado de trabajo. Todo empezó hace como un mes, un miércoles. Me acuerdo perfecto porque ese día no pude ir por él. Tenía una junta por Zoom con un cliente de Monterrey. Emiliano llegó a casa un poco alterado. No era normal en él. Dejó la mochila tirada y se metió a la cocina a servirse agua sin decir ni una palabra. ¿Todo bien?, le pregunté desde el comedor. Sí, respondió corto. ¿Seguro? ¿Te ves raro? Me miró por un segundo. Dudó, luego se encogió de hombros. Un coche me venía siguiendo. Solté la pluma con la que estaba tomando notas. Me le quedé viendo. ¿Cómo que un coche? Un coche plateado, medio viejo, con los vidrios oscuros. Me siguió desde la salida de la escuela hasta como 2 cuadras antes de llegar a la casa. Me levanté. ¿Te hizo algo? ¿Se bajaron? ¿Te hablaron? No, solo iba despacito, como a mi ritmo. Y se paraba cuando yo me paraba. No supe qué decir. En esa colonia pasan muchas cosas, pero algo así no me lo esperaba. Al principio pensé que podía haber sido coincidencia. Muchos coches van despacio por esas calles. Pero algo en la cara de Emiliano me quitó esa idea de la cabeza. No estaba inventando. ¿Y lo viste bien? Era un Nissan, creo que un Sentra, como de hace 10 años, no tan nuevo, no tan viejo. Tenía una calcomanía en la parte trasera, una de esas de bebé a bordo, pero ya toda desgastada. Le dije que a partir de ese día yo lo iba a recoger diario, no más de que se viniera solo. Los siguientes 3 días, todo estuvo normal. Yo iba por él, lo esperaba afuera con los otros papás y regresábamos caminando por la misma ruta de siempre. Pero el lunes siguiente se me hizo tarde. Perdí la noción del tiempo entre archivos y correos. Cuando vi el reloj ya eran las 2:15. Emiliano llegaba normalmente a las 2:20. Me puse los tenis y bajé rápido. Lo encontré a media cuadra de la escuela, caminando con la cabeza gacha. Cuando me vio, se alivió. Ahí estaba otra vez, me dijo en voz baja. ¿El coche? Asintió. No se movía, estaba estacionado en la esquina, pero cuando pasé, arrancó lento. No dije nada porque me dio miedo. Ese día, caminamos rápido. Yo volteaba cada tanto. No vi el coche, pero él me juró que estaba. Al día siguiente, lo fui a dejar por la mañana. Me estacioné cerca y me quedé en el coche unos minutos, fingiendo que revisaba el celular. Quería ver si el dichoso coche aparecía. A los 5 minutos, pasó uno justo como el que describió Emiliano. Sentra, plateado, vidrios oscuros, calcomanía desgastada. Iba lento, muy lento. Lo vi dar vuelta en la esquina y desaparecer. Ese día no pude concentrarme en nada. En la tarde, fui por él puntual. No había rastro del coche, pero al día siguiente
Lo vi de nuevo, estacionado a una cuadra de la secundaria, con el motor encendido. Me acerqué a pie, pasé junto al coche, fingiendo hablar por teléfono. No pude ver al conductor, pero me pareció ver un perfil masculino, de unos 40 o 50 años. Lo único que vi bien fue que tenía un reloj grande en la muñeca izquierda. Eso, y una botella de agua medio vacía en el portavasos. Cuando me alejé, arrancó despacio, no rápido, no huyendo, tranquilo, como si nada. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era ninguna coincidencia. Esa noche no pude dormir bien. Le di vueltas al asunto 1000 veces. ¿Y si solo era un vecino? ¿Alguien esperando a su hijo? Pero no. Ese coche no estaba ahí por casualidad. Empecé a notar cosas. Emiliano se ponía nervioso cuando salíamos. Caminaba más rápido, miraba para atrás. Me dijo que ya no quería ir caminando, que tenía miedo. Yo también lo tenía, pero no podía dejarme vencer por eso. Fui a la escuela a hablar con el director. Me dijo que no podían hacer mucho, que ellos no podían andar vigilando coches en la calle, que, si sentía que era una amenaza real, debía ir al Ministerio Público. Fui. Puse una denuncia. Me atendieron con desgano. Me dijeron que si no había habido intento de agresión, no podían hacer nada, que tomara fotos si volvía a ver el coche, que no me enfrentara al conductor. Así pasaron los días. El coche no volvió a aparecer por un tiempo. Creí que ya se había terminado. Emiliano comenzó a relajarse, poco a poco, hasta que llegó el viernes. Ese día, me tocó ir a hacer el súper. Se me hizo tarde para recogerlo, así que le pedí a mi esposa, que trabaja medio tiempo, que fuera por él. Me llamó nerviosa a los pocos minutos. Vi el coche, me dijo. Estaba en la esquina. Lo seguí con la mirada. Dio vuelta y se detuvo frente a la papelería. Emiliano ya había subido al coche conmigo. Lo vimos irse por División del Norte. Volví a la delegación. Mostré las fotos que habíamos tomado, una con la placa semivisible. El MP me dijo que, con eso, tal vez podrían localizar al dueño, pero que no me hiciera muchas ilusiones, que esas placas podrían ser falsas. Pasó un fin de semana tenso, dormíamos mal, cerrábamos la puerta con doble seguro, revisábamos la calle desde la ventana cada media hora. Yo sentía que me volvía loco. El lunes, decidí seguir otra estrategia. Fui con un amigo que trabaja en seguridad privada. Le pedí que me ayudara a instalar una pequeña cámara en la mochila de Emiliano. Nada invasivo, algo que grabara el trayecto de regreso. Si ese coche lo volvía a seguir, lo íbamos a tener grabado. Y lo tuvimos. Ese mismo lunes, el coche apareció. Emiliano venía con su mochila, como siempre. En la grabación se ve cómo el coche comienza a avanzar despacio detrás de él. Luego se detiene, luego vuelve a avanzar, no se acerca, no lo llama, solo lo sigue. Llevé ese video al Ministerio Público. Me dijeron que ahora sí podían proceder, que iban a investigar, que con suerte podrían pedir acceso a las cámaras de la C5 en la zona, pero que todo tardaría. Ya saben, papeleo, permisos, burocracia. Yo no podía esperar, así que tomé otra decisión. Le pedí a mi primo, que es policía en Iztapalapa, que me ayudara. Le pasé la placa, las fotos, el video. Me dijo que era mejor no moverle mucho, pero que iba a preguntar con sus contactos. 2 días después, me llamó. Ese coche tiene reporte. Lo usaron hace como 3 meses en un intento de secuestro en la Benito Juárez. No lo han localizado. Sentí que el estómago se me caía. Era real. Todo era real. Alguien estaba acechando a mi hijo. Lo que hice después no me enorgullece. No llamé a la policía. No esperé a que las autoridades hicieran su trabajo. El siguiente viernes, volví a ver el coche, estacionado en la misma esquina de siempre. Esperé. El conductor salió. Se fue caminando a la tienda de la esquina. Era un hombre delgado, con barba entrecana, lentes oscuros y una gorra. No parecía un vagabundo, tampoco un vecino. Tenía esa aura de alguien que se cree invisible. Cuando regresó al coche, me acerqué por detrás y le tomé una foto con mi celular. ¿Algo se le ofrece con mi hijo?, le dije en voz alta. Se detuvo en seco. No se giró. Subió al coche sin responder y arrancó. Se fue rápido, pero sin correr. Esa fue la última vez que lo vimos. Emiliano regresó a su rutina poco a poco. Aún le cuesta estar solo. Yo tampoco estoy tranquilo, pero al menos por ahora, ese coche no ha vuelto a aparecer. No sé quién era, no sé qué quería, pero algo me dice que no éramos los primeros que lo notaban, y quizás no seamos los últimos.